En estos días estamos viviendo lamentablemente pues una situación verdaderamente difícil relacionada pues con la pandemia que se suscitó el año pasado. En ese sentido, en ese contexto, hemos visto que los hospitales, el personal médico ha jugado un papel sumamente importante para poder atender a los enfermos y pues llevar a cabo una correcta atención de todos esos pacientes. En ese sentido, quiero platicarles un recuento de la historia de las instituciones médicas aquí en la ciudad de Celaya, así como de la atención que se le ha dado durante el curso de la historia. Tenemos que remontarnos hacia la época novohispana, es decir, a inicios de los primeros años de la Villa de la Purísima Concepción de Celaya, en 1571 que se funda, esos primeros años, donde los franciscanos mantienen la atención de estos enfermos a través de un hospital que es construido anexo a este convento franciscano en el centro de la ciudad, y que lleva por nombre el Hospital de la Purísima Concepción. En ese sentido se atendía a los enfermos, a pobres, a peregrinos, a diferentes pobladores. Sin embargo, es importante mencionar que anteriormente a la llegada de los españoles, es decir, de estos franciscanos y de diferentes órdenes religiosas, las culturas mesoamericanas también llevaban a cabo diferentes métodos, técnicas, principalmente vinculados con la herbolaria. De manera que todo este conocimiento, años después, una vez que llegaron los conquistadores españoles, pues va a ser esta mezcla para poder llevar a cabo las atenciones y las curaciones médicas. Bien, regresando a los franciscanos, a este hospital, vemos que era subsidiado por diferentes limosnas, por diferentes donaciones, así como obras pías de ciudadanos. Recordemos que la paz espiritual va sumamente ligada a este proporcionar bienes por parte de los pobladores, de manera que en términos económicos pues era un factor importante para que la orden religiosa de los franciscanos pudiera llevar a cabo este tipo de atenciones. Sin embargo, llegó un momento ya para el siglo XVII, principios del siglo XVII, donde las pandemias, donde las enfermedades justamente pues hicieron insuficiente el espacio. De manera que ya para 1622 el alcalde de la villa invita para que la orden de religiosos de San Juan de Dios llegue a la Villa de la Purísima Concepción para apoyar a las labores de asistencia y de curación. De manera que llegan en 1623, esta orden religiosa se hospeda en el convento agustino y para 1624 se construye su hospital, que va a ser en la parte sur de la villa. Es interesante conocer las crónicas porque se menciona que por órdenes de las autoridades virreinales tenía que estar construido pues en lo que era fuera de la perimetría de la ciudad, es decir, que no estuviera cercano a las últimas casas que existían en la villa. En ese sentido vemos que este hospital el día de hoy es parte de lo que es la calle Pípila, una calle sumamente céntrica, pero que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XVII, pues era la perimetría de la ciudad. Esta orden de religiosos comenzó su labor de asistencia y de curación en 1625. Contaba ya con algunos hermanos legos que llevaban a cabo diferentes curaciones, contaban con una enfermería, con una botica. Incluso hay unos datos bien interesantes porque en los reportes oficiales, en los documentos, existen por ahí algunos tratamientos que hasta la fecha no se sabe qué son, pero que de alguna manera funcionaban para atender a estos pobres, a estos enfermos. E incluso esta orden hospitalaria era la única que atendía la peste, atendía a los leprosos. Había otras órdenes religiosas hospitalarias que no atendían solamente a los enfermos. De manera que en Celaya, durante más de 200 años, esta orden religiosa hospitalaria llevó a cabo todo este proceso de atención a la salud. Sin embargo, es importante mencionar que no eran vinculados con la ciencia, incluso entre menos supieran de ciencia era mejor. Hay que entender el contexto religioso donde pues, los principios primaban eclesiásticamente y eran los que tenían que llevar a cabo. Incluso el Santo Oficio prohibía diferentes libros que pues alejaran al principio de cristianidad a estos religiosos. Vemos así que atendían a todo este tipo de población, españoles, indígenas, sobre todo pobres, peregrinos, viajeros, es decir, un cúmulo de población que atendían a estos religiosos. Digamos que el ocaso de este hospital, de esta orden hospitalaria, viene ya cuando inicia la insurgencia en 1810. Depravaciones, asaltos, toda esta serie de malestares que se vino obviamente con la insurgencia, pues repercutieron de manera directa al correcto desarrollo de esta orden, quienes tuvieron que salir obviamente de la ciudad. Vemos que siguieron atendiendo de manera muy esporádica, y por ahí un dato interesante es que uno de estos juaninos, de estos
religiosos, se une al movimiento insurgente de nombre Juan Herrera y se va como el primero, uno de los primeros curanderos o médicos de la insurgencia o del ejército insurgente. En ese sentido, cierra el hospital para 1820, se va a la orden de religiosos y queda a cargo de las autoridades civiles. Este hospital funge durante casi todo el siglo XIX como un hospital, pero en condiciones sumamente precarias. Incluso vemos que en algunos registros, en algunas crónicas, pues las condiciones son deplorables. Incluso para 1864, cuando llega el emperador Maximiliano, describe pues que este hospital está pues sumamente pues en condiciones muy adversas y los enfermos pues no están en las mejores condiciones. Vemos ya que para finales del 19, específicamente ya en la época del Porfiriato, se decide hacer un nuevo hospital, un hospital civil que llevará el nombre de Porfirio Díaz. Ya para 1896 se construye y es ahora este edificio el que va a fungir como atención a los enfermos. Este edificio durará ya para casi toda la década del siglo XX, es decir, para los 50, para los 60, y es justamente en esta década que se decide pues abandonar el edificio. Se forma parte de un complejo arquitectónico escolar, que hasta la fecha sigue siendo, que hoy es ya la Escuela Benito Juárez, en la calle Hidalgo, y se construye un nuevo hospital atrás de lo que es el seguro de la ciudad hoy en día en Celaya. De manera que vemos pues un breve recuento de lo que fue la historia de las instituciones médicas que han ayudado obviamente a través de toda la historia para sobrellevar epidemias, pandemias y diferentes circunstancias pues vinculados con la atención de los enfermos.